Imagina estar en una cárcel fría, encadenado, sin saber si mañana te ejecutan, y sin embargo escribir una carta rebosante de alegría pura, de gozo incontenible. Eso es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Esta epístola corta pero explosiva revela el secreto para tener gozo real en medio del peor sufrimiento, unidad cuando todo divide y una fuerza sobrenatural que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu forma de enfrentar cualquier tormenta. Empecemos ya. La carta a los Filipenses es una de las 4 epístolas de la prisión de Pablo, escrita probablemente alrededor del año 61, después de Cristo, desde Roma. Pablo lleva ya unos 2 años preso en arresto domiciliario, encadenado a soldados pretorianos que se turnan para vigilarlo día y noche. Imagina la escena: una casa alquilada en la bulliciosa capital del imperio, pero convertida en cárcel personal. Pablo no puede salir libremente, pero sí recibe visitas, escribe cartas y, lo más asombroso, predica el evangelio a sus propios guardias. El pretorio, esa élite militar que protege al emperador Nerón, escucha hablar de un rey llamado Jesús. Algunos soldados se convierten, otros murmuran, pero Pablo lo ve claro: mis cadenas han sido manifiestas en Cristo en todo el pretorio. ¿Y a todos los demás? ¿Por qué Roma y no otra prisión? La mayoría de los eruditos coinciden en que es la capital porque menciona el pretorio y los santos de la casa de César. Nerón ya gobierna y el ambiente es tenso, persecuciones incipientes, rumores de traición. Pablo apeló al César, así que su caso está pendiente de juicio final. Podría ser liberación o ejecución. En Filipenses 1:20 dice: según mi ardiente anhelo y esperanza, de ninguna manera seré avergonzado, sino que con toda confianza, sea por vida o por muerte, Cristo será engrandecido en mi cuerpo. Vive con la sombra de la espada sobre su cabeza, y sin embargo escribe una carta que rebosa gozo. Eso desconcierta. Como alguien en esa situación no se queja, no maldice su suerte, no pide piedad, porque Pablo ya no vive para sí mismo. ¿Recuerdas cómo empezó todo en Filipos? En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos el primer viaje misionero europeo. Pablo, guiado por una visión del hombre macedonio, que suplicaba: pasa a Macedonio y ayúdanos, llega a esta colonia romana estratégica. Filipos era orgullosa, fundada por Filipo II, padre de Alejandro Magno, colonia militar romana, con privilegios de ciudadanía para sus habitantes. No había sinagoga judía grande, así que Pablo busca a orillas del río Gangites a mujeres piadosas, que oran. Allí convierte a Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira, una mujer de negocios exitosa, probablemente rica, que abre su casa como primer hogar iglesia en Europa. Luego la joven esclava con espíritu de adivinación que gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pablo la libera en el nombre de Jesús y sus dueños lo denuncian por pérdida económica. Azotes romanos, sin juicio, cárcel subterránea, pies en cepo. Medianoche, Pablo y Silas cantan himnos, cantan: terremoto sobrenatural abre puertas. Cadenas caen, carcelero tiembla, pensando en suicidio. Pero Pablo grita: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero y su casa creen, se bautizan esa misma noche. Así nace la iglesia filipense, con conversión milagrosa, persecución violenta y gozo que rompe cadenas literales y espirituales. 10 años después, alrededor del 61, esa misma iglesia fiel y generosa envía dinero y a Epafrodito como mensajero. Epafrodito arriesga su vida, enferma gravemente en el viaje, casi muere, pero Dios lo sana. Pablo lo llama mi hermano, compañero de trabajo y soldado. La ofrenda no es solo dinero, es amor encarnado. Pablo escribe para agradecer profundamente, pero también para animar a una iglesia que teme por él. Ellos enviaron ayuda preocupados. Ahora Pablo, el preso, los consuela a ellos. Lo increíble de esta carta: no hay regaños fuertes como en Corintios, divisiones, inmoralidad, ni en Gálatas, legalismo. No corrige herejías graves. Es una carta de amor puro, gratitud sincera y victoria espiritual. Solo menciona tensiones leves: 2 mujeres que disputan, Evodia y Síntique, falsos maestros como perros que insisten en la circuncisión, pero el tono es tierno, casi familiar. Pablo los llama mis amados, gozo y corona mía. La palabra gozo o regocijarse aparece 16 veces en 4 capítulos cortos. 16, Pablo está encadenado, incierto de su futuro, posiblemente a días de enfrentar a Nerón, y repite: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué tanto gozo en medio del horror? Porque Pablo descubrió el secreto más poderoso del cristianismo.
El gozo no depende de circunstancias externas, sino de la unión inquebrantable con Cristo. No es estoy feliz porque todo va bien, sino tengo gozo profundo porque Cristo vive en mí, aunque todo vaya mal. Sus cadenas no lo limitan, lo impulsan, el sufrimiento avanza el Evangelio. Los guardias oyen de Jesús. Cristianos cobardes se atreven a predicar por envidia o por amor. Pablo dice, ¿qué importa? Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Esta epístola única nos enseña 4 pilares eternos. Cristo es nuestra vida, para mí el vivir es Cristo, nuestro ejemplo supremo de humildad. Tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Nuestro objetivo supremo, conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y nuestra fuerza inagotable, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En un mundo que busca felicidad en posesiones, éxito o ausencia de dolor, Filipenses grita, el gozo verdadero es Cristo mismo, y Pablo lo vive desde una celda. Vamos a desglosar capítulo por capítulo, versículo por versículo de forma clara y rápida, pero profunda. Prepárate para tomar notas, porque lo que viene no es solo historia antigua, es medicina para tu alma hoy. Si esta carta escrita desde una prisión te está generando curiosidad por cómo Pablo mantuvo el gozo en cadenas, dale like ahora mismo, suscríbete al canal Dios te espera y activa la campanita, porque lo que viene te va a mostrar que el gozo verdadero no depende de tus circunstancias. Capítulo 1. Gozo en medio de las dificultades. Pablo comienza con un saludo cálido y lleno de autoridad espiritual. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate en algo poderoso. Pablo no se presenta como apóstol con títulos grandiosos aquí. Dice, siervos, dolos en griego, esclavos voluntarios de Cristo. Eso establece el tono de humildad desde el principio. Y no saluda solo a la iglesia en general. Menciona específicamente a los obispos supervisores y diáconos servidores. Esta es una de las primeras menciones claras de líderes formales en una iglesia local. Pablo reconoce la estructura, pero el saludo es para todos los santos. Nadie queda fuera. Gracia y paz. Gracia como regalo inmerecido. Paz como salón profunda, completa. ¿No es eso lo que todos necesitamos en tiempos difíciles? Gracia para soportar, paz para no quebrarnos. Inmediatamente, sin rodeos, Pablo entra en acción de gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, haciendo siempre oración con gozo por todos vosotros, por vuestra cooperación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día, recuerda el nacimiento de la iglesia en Filipos. Lidia, la vendedora de púrpura, el carcelero, y su familia, la joven liberada de un espíritu de adivinación. Hubo milagros, pero también azotes, cárcel y terremoto. Y desde ese día caótico, ellos cooperaron, apoyaron a Pablo financieramente, enviaron gente, oraron. Pablo ora con gozo, no con lástima por su situación. Imagina, encadenado en Roma, y su oración está llena de alegría por ellos. Puedes orar por otros con gozo cuando tú estás sufriendo. Ese es el gozo que no depende de las circunstancias. Y aquí viene una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia. Estoy convencido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona proyectos a medio hacer. Si Él inició la salvación en ti, la madurará, la completará. No eres tú quien tiene que terminar la obra. Es Dios quien la lleva a cabo. Eso quita presión. En tus luchas actuales, depresión, dudas, pecados recurrentes, recuerda Él empezó, Él terminará. Hasta el día de Cristo cuando regresemos con Él o vayamos a su presencia. Ese día es el gran final, la consumación. Mientras tanto, confía en el proceso. Pablo ora por ellos con detalles específicos, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. A gloria y alabanza de Dios, no ora por riqueza material ni por salud perfecta, ora por amor que crezca con conocimiento y discernimiento. Amor inteligente, no ciego, que sepan elegir lo mejor en decisiones diarias, qué ver, qué decir, con quién relacionarse, sinceros, puros, sin doblez e irreprensibles, sin tropiezo, frutos de justicia que glorifiquen a Dios. ¿Cómo sería tu vida si oraras así por tus seres queridos? No por comodidad, sino por madurez espiritual. Ahora Pablo comparte su realidad sin victimismo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio,
de modo que mis cadenas han sido manifiestas en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Sus cadenas promueven el Evangelio. El pretorio era la guardia imperial, soldados de élite que custodiaban a Pablo. Cada cambio de guardia escuchaba el Evangelio. Otros se animaban a predicar con más valentía. Lo que el enemigo usó para callarlo, Dios lo usó para amplificarlo. Dios lo usó para amplificarlo. ¿Y tus dificultades, tu enfermedad, tu desempleo, tu ruptura, podrían estar sirviendo para que otros vean a Cristo en ti? Algunos predican por envidia y contienda, otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Increíble madurez, Pablo no se queja de los predicadores falsos motivados por celos. Dice, mientras Cristo sea anunciado, me gozo. No importa la motivación humana. El mensaje es lo que cuenta. ¿Puedes regocijarte cuando alguien predica bien pero con malas intenciones hacia ti? Ese es gozo maduro. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivo en la carne, tendré fruto de mi trabajo, pero no sé qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por vosotros. Este es el clímax del capítulo. Vivir es Cristo. Todo mi propósito, mi energía, mi identidad está en Él. Morir es ganancia, estar con Él cara a cara. Pablo está en dilema. Partir sería éxtasis, pero quedarse beneficia a la iglesia. Elige quedarse por amor. ¿Estás viviendo así? ¿Es tu vida tan centrada en Cristo que la muerte no te asusta, sino que la ves como ganancia? ¿Y si vives, es para producir fruto eterno? Concluye exhortando con fuerza. Solamente comportaos como es digno del Evangelio de Cristo. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, sin temer en nada a los adversarios, lo cual para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de parte de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que visteis en mí. Y ahora, oís que hay en mí. Sufrir por Cristo no es maldición, es privilegio, concesión divina. Lo mismo que creer es un regalo. Padecer por Él lo es. Están en el mismo conflicto que Pablo, persecución externa, pero victoria interna. El capítulo cierra recordándonos que el gozo florece cuando Cristo es el centro, incluso y especialmente en las dificultades. Este capítulo, uno nos muestra que el gozo no es ausencia de cadenas, sino presencia de Cristo en ellas. Tus prisiones personales pueden convertirse en plataforma para el Evangelio. Tu dilema entre vivir o partir puede resolverse en servicio amoroso. Y la obra que Dios empezó en ti, Él la terminará. ¿Listo para vivir ese gozo radical hoy? Si ya estás viendo que el gozo de Pablo no era por ausencia de problemas, sino por presencia de Cristo en ellos, dale like a este video, suscríbete ahora al canal Dios te espera y comparte con alguien que necesite este recordatorio poderoso de que tus cadenas también pueden avanzar el Evangelio. Capítulo 2. La humildad que genera gozo. Pablo pasa directamente al corazón del problema que amenaza cualquier comunidad, la división. Empieza con una cadena de condiciones que suenan como un abrazo cálido pero firme. Si hay algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta? Pablo no está pidiendo unidad porque sea bonito o políticamente correcto. La pide porque es la única manera de completar su gozo desde la cárcel. Imagina, un hombre encadenado, posiblemente a punto de ser ejecutado, y su mayor deseo no es libertad física, sino ver a sus hermanos en armonía. Eso es liderazgo auténtico. La unidad que Pablo describe no es uniformidad de opiniones ni de personalidades. No se trata de que todos piensen igual en política, música o deportes. Es armonía en Cristo. Un mismo amor, un mismo sentir, centrados en el mismo Salvador. Cuando el centro es Jesús, las diferencias secundarias pierden fuerza y el gozo crece. Luego viene el golpe maestro, el versículo que debería estar tatuado en el corazón de cada creyente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Párate ahí un segundo. Estimar a los demás como superiores a uno mismo, no como iguales, no como buenas personas. Superiores, en una cultura que grita yo primero, defiende tu valor, no dejes que te pasen por encima. Pablo dice, baja la mirada,
sube al otro. Esa es la mentalidad que genera gozo verdadero, porque libera del egoísmo que envenena las relaciones. Y justo después de esa exhortación explosiva, Pablo no da un ejemplo humano cualquiera. No dice miren a Pedro o miren a mí. Dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Aquí entra el himno cristológico más hermoso y profundo de todo el Nuevo Testamento. Escúchalo despacio, porque cada palabra pesa una eternidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piensa en esto, el Hijo Eterno igual al Padre en gloria, poder y majestad, no se aferró a sus privilegios divinos. No dijo tengo derecho. Se vació, se despojó, tomó forma de siervo, nació en un pesebre, creció en un pueblo despreciado, lavó pies, fue traicionado, azotado, coronado de espinas y clavado en una cruz romana como criminal, obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? La más humillante, la más dolorosa, la reservada para esclavos y rebeldes. ¿Y por qué? Por ti, por mí, por amor. Pero la historia no termina en la cruz. Pablo continúa. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humildad voluntaria lleva a la exaltación divina. Dios no exalta al que se exalta a sí mismo, exalta al que se humilla. Esa es la ley del reino invertida. El camino hacia arriba es hacia abajo. Cuanto más bajas, más alto te levanta Él. Pablo aplica esto inmediatamente. Tengan esa misma mente en ustedes. No es opcional. No es para supercristianos. Es el mandato para todos los que siguen a Jesús. Humíllense mutuamente, sirvan sin esperar aplausos, pongan los intereses del otro por delante y verán cómo el gozo brota como un manantial en el desierto. Sigue exhortando con fuerza práctica. Ocúpaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí hay un equilibrio perfecto. No es pasividad, Dios lo hace todo, yo no hago nada. Ni legalismo, todo depende de mi esfuerzo. Es cooperación divina. Tú trabajas, pero es Dios quien obra en ti el querer y el hacer. Él pone el deseo santo y la capacidad para cumplirlo. Así que avanza con reverencia, con seriedad, sabiendo que no estás solo. Luego viene una instrucción que corta como espada. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, entre la cual resplandecéis como luminares en el mundo, llevando en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni trabajado en vano, sin murmurar, sin pelear. En un mundo lleno de quejas y contiendas, los creyentes deben brillar como estrellas en la noche. ¿Cómo? Llevando en alto la palabra de vida. Tu vida, tus palabras, tu actitud son una luz que apunta a Jesús cuando dejas de murmurar por el tráfico, por el jefe, por la economía, y en cambio das gracias y sirves, la gente nota algo diferente. Ese brillo genera gozo en ti y atrae a otros a Cristo. Pablo pone ejemplos vivos. Habla de Timoteo. No tengo a nadie tan semejante a mí que esté tan sinceramente solícito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Jesucristo. Pero Timoteo ha servido como hijo a padre en el Evangelio. Timoteo no busca protagonismo, sirve, se preocupa genuinamente por los demás. En un mundo de egoístas, ese servicio desinteresado es revolucionario. Y luego Epafrodito, mi hermano, compañero de trabajo y soldado, y vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Epafrodito casi muere llevando la ofrenda de los filipenses a Pablo. Arriesgó todo, Pablo lo llama ministro de mi necesidad, y ahora le pide a la iglesia, recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los tales. Honra a los que sirven hasta el límite, no a los que brillan en redes sociales, sino a los que sudan, arriesgan y casi mueren por amor a Cristo y a los hermanos. El capítulo cierra con esa nota de gozo colectivo. Recibidle con gozo. Porque cuando honramos el servicio humilde, el gozo se multiplica en toda la comunidad. Amigo, este capítulo no es poesía antigua, es el manual para tener gozo duradero. En el siglo XXI, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, baja, sirve, estima al otro como superior, brilla sin murmurar.
Y verás cómo el gozo de Pablo, el gozo que resiste prisiones y cadenas, empieza a llenar tu vida también. ¿Estás listo para tener esa mente que hubo en Cristo? Porque ahí, y solo ahí, está el verdadero gozo que no se apaga. Te impactó la humildad radical de Cristo que Pablo pone como modelo. Si quieres más revelaciones así que transforman vidas, dale like, suscríbete al canal Dios te espera. Y déjame en comentarios, ¿qué te cuesta más humillarte o servir? Vamos a crecer juntos. Capítulo 3. Conocer a Cristo por encima de todo. Pablo arranca el capítulo 3 con una nota explosiva de gozo. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí escribiros las mismas cosas, a vosotros no es molesto. Y a vosotros es provechoso. Fíjate, aunque ya les he hablado de gozo muchas veces, no se cansa de repetirlo. ¿Por qué? Porque el gozo en el Señor no es un sentimiento pasajero. Es el combustible constante del cristiano. Pablo sabe que en Filipos hay presiones externas, persecución y amenazas internas, falsos maestros. Por eso repite, gozaos no es un consejo opcional, es una orden que libera. Inmediatamente pasa al ataque directo contra los legalistas. Mirad a los perros, mirad a los malos obreros, mirad a la mutilación. Palabras fuertes. En el lenguaje de la época, perros era un insulto común para los impuros o los enemigos. Pablo no está siendo grosero sin razón, está protegiendo a la iglesia. Estos judaizantes insistían en que para ser salvo había que circuncidarse y guardar la ley mosaica. Pablo los llama mutilación, porque su ritual externo no cambiaba el corazón. Era una falsa cirugía espiritual. Luego contrasta, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aquí está el corazón del Evangelio. La verdadera circuncisión es del corazón, por el espíritu, Romanos 2, 29. No se trata de rituales externos, sino de una transformación interna que solo Cristo puede hacer. ¿Tú confías en tus logros religiosos o en la obra terminada de Jesús en la cruz? Pablo ahora hace algo radical, despliega su currículum impecable para luego tirarlo todo por la borda. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagina, Pablo era el top 1 del judaísmo de su tiempo. Nacido en el día correcto, de la tribu élite, Benjamín dio el primer rey Saúl, educado bajo Gamaliel, fariseo estricto, tan celoso que perseguía cristianos hasta la muerte. Si alguien podía jactarse de méritos propios, era él. Pero escucha lo que dice a continuación. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La palabra pérdida en griego implica algo que se considera daño, desperdicio. Y no se detiene ahí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Basura, la palabra griega es skubalón, excremento, desperdicio de comida, basura de la calle. Pablo no dice que sus logros fueran malos en sí, dice que comparados con conocer a Cristo, son estiércol. ¿Puedes imaginarte hoy en día un CEO multimillonario, un influencer con millones de seguidores, un doctor con títulos de Harvard diciendo todo eso lo considero basura porque encontré algo infinitamente mejor? Ese algo es conocer a Cristo, no un conocimiento intelectual frío, sino íntimo, experimental, relacional. Pablo usa el verbo ginosco, conocer de forma personal y profunda, como un esposo conoce a su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que valoraste a Cristo tanto que todo lo demás palideció? Y sigue explicando el deseo ardiente de su corazón, a fin de conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjate en el orden. Primero el poder de la resurrección, victoria, vida nueva. Luego compartir sus padecimientos, cruz, sufrimiento por amor. Pablo no busca solo bendición, busca conformarse a Cristo completo, gloria y cruz. ¿Estás dispuesto a conocerlo en la resurrección y también en el Getsemaní? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermosa humildad, Pablo, el apóstol maduro, admite que no ha llegado, pero no se estanca, prosigo. La vida cristiana es una carrera, no un sofá. Hermanos, ¿estás estancado o estás persiguiendo? Aquí viene la famosa metáfora atlética. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidar lo que queda atrás no significa borrar recuerdos, sino no dejar que el pasado éxitos o fracasos te paralice. ¿Qué hay en tu atrás que te está deteniendo? ¿Un pecado confesado? ¿Un fracaso ministerial? ¿Una herida familiar? Pablo dice, suéltalo, extiéndete hacia adelante. La palabra extenderme es como un corredor que se estira al máximo hacia la meta. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es fama, dinero o comodidad. Es Cristo mismo. Llegar a Él, ser hallado en Él, oír, bien, buen siervo. Pablo contrasta con los que viven como enemigos de la cruz, porque muchos andan, de los cuales os decía muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es en su vergüenza. Pensando en lo terrenal, llorando, Pablo no los odia. Le duele ver gente que dice seguir a Cristo, pero vive para el apetito, el placer, lo material. Su Dios es el vientre, comodidad, sensualidad, ego. Hay algo en tu vida que ocupa el lugar que solo Cristo debería tener. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por la operación con la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué esperanza gloriosa! No pertenecemos a este mundo caído, nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo, por eso podemos vivir diferentes, con valores eternos, con gozo que no se apaga, con esperanza que no decepciona, y un día, ese mismo Jesús que transformó su cuerpo humillado en cuerpo glorioso, hará lo mismo con nosotros. El cuerpo que ahora sufre, envejece, enferma, será transformado. ¿No te emociona eso? Ese es el gozo que Pablo vivía en prisión. La certeza de la gloria futura sostenía su presente. Aplicación práctica hoy, si estás en una crisis laboral, familiar o de salud, pregúntate, ¿estoy contando como basura lo que el mundo valora? ¿Estoy estirándome hacia Cristo o me quedo mirando atrás? Empieza hoy, dedica 10 minutos diarios a conocerlo más en su palabra, en oración, en adoración. Verás cómo lo demás empieza a perder brillo, y Él se vuelve todo. Este capítulo 3 es el clímax de la carta. Todo se reduce a una pasión, conocer a Cristo por encima de todo. Cuando eso pasa, el gozo no es opcional, brota inevitablemente. Si estás listo para contar como basura lo que antes valorabas y correr hacia Cristo con todo, dale like ahora, suscríbete al canal Dios te espera y escribe abajo, conozco a Cristo por encima de todo. Hagamos comunidad. Capítulo 4. Contentamiento, paz y fuerza sobrenatural. El capítulo final es explosivo y cierra la carta con una intensidad que te deja sin aliento. Pablo, aún encadenado, escribe como un hombre libre en espíritu. Por tanto, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados míos. Fíjate en esa expresión, gozo y corona mía. Pablo ve a los filipenses no como una carga, sino como su mayor recompensa terrenal. En un mundo donde la gente busca coronas de oro o fama, él encuentra su corona en personas transformadas por Cristo. ¿Y tú? ¿En quién o en qué encuentras tu corona hoy? Inmediatamente pasa a un tema delicado pero necesario. Exhorta a Evodia y a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Estas dos mujeres habían trabajado codo a codo con Pablo en el Evangelio, pero ahora había fricción entre ellas. Pablo no ignora el conflicto, lo nombra públicamente y pide unidad. ¿Por qué lo hace? Porque la división destruye el testimonio. Imagina, una iglesia que predica gozo pero vive en pleitos. Nadie creería el mensaje. Por eso Pablo suplica, tengan el mismo sentir. Y no solo ellas, invita a un compañero fiel, quizás Cícigo, a ayudarlas a reconciliarse. La unidad no es opcional, es esencial para que el gozo fluya. Y entonces viene el mandato repetido que resuena como un grito de victoria, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es una sugerencia suave, es un imperativo doble. Pablo sabe que la alegría cristiana no es automática. Hay días oscuros, presiones, enfermedades, pérdidas, pero el gozo se ordena porque se basa en el Señor, no en las circunstancias. Cuando todo se derrumba, regocíjate en Él. Cuando todo va bien, regocíjate en Él. Siempre. ¿Lo estás practicando hoy o solo lo lees como poesía bonita? Sigue con una joya práctica. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La gentileza o mansedumbre no es debilidad, es fuerza controlada. En un mundo agresivo,
Y polarizado, mostrar gentileza grita que Cristo vive en ti. Y el recordatorio, el Señor está cerca, no lejos en el cielo, cerca en cada momento. Eso cambia todo. Cuando sientes ansiedad, recuerda, Él está a un suspiro de distancia. Ahora llega uno de los pasajes más terapéuticos de la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo no dice orad un poco o preocupaos menos, dice por nada. Cero ansiedad, ¿cómo? Convierte la preocupación en oración específica, con ruego e intensidad y acción de gracias. Gratitud anticipada. El resultado es sobrenatural, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no elimina los problemas, los envuelve. Es como un soldado romano custodiando tu corazón y mente para que la ansiedad no entre. Imagina tu mente como una ciudad sitiada. La paz de Dios pone centinelas en las puertas. ¿Has experimentado esa paz que no entiendes, pero sientes? Es real y viene cuando oras con gratitud, no solo con quejas. Pero Pablo no se queda en lo emocional, va a lo mental. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el filtro mental del cristiano. No ignores lo malo, pero no lo dejes dominar tu pensamiento. Entrena tu mente como un atleta, elige lo verdadero, no rumores, lo honesto sin doblez, lo justo equidad, lo puro sin contaminación, lo amable que edifica, lo de buen nombre reputación honorable. ¿Qué estás permitiendo entrar en tu cabeza cada día? Redes sociales llenas de veneno, noticias que generan miedo, conversaciones tóxicas. Cámbialo, reemplaza con esto y verás cómo tu gozo crece. Y añade, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo no es arrogante, es modelo, imitadme como yo imito a Cristo. Cuando vives lo que enseñas, la paz de Dios te acompaña. Llega el momento de la gratitud práctica. Me regocijé grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Aunque os cuidabais, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses enviaron ayuda con Epafrodito. Pablo no lo ve como caridad, lo ve como inversión eterna. Y aquí entra la lección maestra del contentamiento. Aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Contentamiento no es resignación pasiva, es victoria activa. Pablo lo aprendió, no nació con ello. En prisiones, naufragios, hambre, abundancia, lo dominó. ¿Cómo? No mirando las circunstancias, sino al sustentador. Y entonces el versículo que millones citan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado, no es todo lo quiero en Cristo, ni todo lo consigo si tengo fe suficiente. Es todo lo que Cristo me llame a enfrentar, lo puedo soportar porque Él me da fuerza sobrenatural. Es poder para la paciencia en la enfermedad, para la fidelidad en la soledad, para el perdón en la traición, para el contentamiento en la escasez. No es fórmula mágica, para éxito mundano es fuerza divina, para la voluntad de Dios, en cualquier escenario. Pablo agradece la ofrenda con belleza. Recibí todo y tengo abundancia. Estoy abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. No es solo dinero, es adoración. Tu generosidad sube como incienso ante el trono y cierra con promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. No quizá, no tal vez, suplirá, de sus riquezas infinitas, no de las limitadas nuestras. Finalmente, saludos de los santos, especialmente de los de la casa de César, cristianos en el Palacio Imperial, y la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Este capítulo no es cierre suave, es lanzamiento. Pablo nos deja con herramientas concretas, regocijo constante, gentileza visible, oración antiansiedad, filtro mental positivo, contentamiento aprendido, fuerza sobrenatural y provisión divina. Filipenses 4 es manual de supervivencia espiritual para cualquier época, incluida la tuya. ¿Estás listo para aplicar esto? Cuando la ansiedad golpee, ora con gratitud. Cuando el contentamiento flaquee, recuerda, todo lo puedes en Cristo. Cuando el gozo se apague, regocíjate en el Señor siempre. Este capítulo transforma prisioneros en libres, ansiosos en pacíficos, escasos en abundantes de espíritu, porque el secreto
no está en cambiar la cárcel, está en que Cristo está dentro de ella contigo. Si todo lo puedo en Cristo te dio fuerza hoy para enfrentar lo que sea, dale like fuerte, suscríbete al canal Dios te espera y activa las notificaciones, porque hay más verdades bíblicas que te van a levantar cuando caigas. Hemos recorrido juntos toda la carta a los Filipenses, desde una cárcel romana oscura hasta el gozo más brillante que puedas imaginar. Vimos cómo Pablo, encadenado y con la muerte acechando, eligió regocijarse siempre. Descubrimos que el gozo no es un sentimiento pasajero que depende del buen clima, del dinero en la cuenta o de que todo salga perfecto. El gozo es una decisión poderosa, arraigada en la persona de Jesucristo. Cuando Él es nuestra vida, nuestro ejemplo perfecto de humildad, nuestro tesoro supremo y nuestra fuerza inagotable, entonces las cadenas se convierten en plataformas para predicar, las dificultades en oportunidades para brillar y la paz de Dios guarda nuestro corazón, aunque el mundo entero se desmorone a nuestro alrededor. Filipenses no es un libro antiguo que solo leemos por tradición. Es un manual vivo para el creyente del siglo XXI que enfrenta ansiedad, divisiones en la familia, presiones laborales, enfermedades, soledad o cualquier tormenta que parezca interminable. Pablo nos grita desde el pasado: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No lo dice porque todo estaba fácil para él. Lo dice precisamente porque nada era fácil. Y aún así encontró en Cristo la fuente inagotable de alegría verdadera. Hoy te invito a que hagas tuyo este mensaje. Pregúntate, ¿dónde estoy poniendo mi gozo? ¿En las circunstancias que cambian cada día o en el Cristo que nunca cambia? Si respondes honestamente y decides mover tu mirada hacia Él, verás cómo empieza a transformarse tu perspectiva. El contentamiento llegará, la paz sobrepasará tu entendimiento y descubrirás que efectivamente todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si este video te ha tocado el corazón, si sientes que algo se movió dentro de ti mientras escuchabas estas verdades eternas, entonces actúa ahora. Dale like con fuerza para que más personas sean alcanzadas por este mensaje de esperanza. Compártelo con ese amigo, familiar o compañero que está pasando por un valle oscuro y necesita recordar que no está solo. Y lo más importante, suscríbete al canal Dios te espera. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola explicación bíblica que pueda levantarte cuando sientas que caes. Juntos estamos creciendo en fe, en gozo y en amor por la palabra. Déjame en los comentarios cuál versículo o verdad de Filipenses te impactó más fuerte hoy. Quiero leerte, orar por ti y verte en la próxima entrega. Dios te bendiga abundantemente, te guarde en su paz y te llene de su gozo incontenible. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Amén.